Buenos días, nosotras somos Laura Buitrago y Tabata Varela y hoy les vamos a hablar sobre qué son los ANOVAs. Entonces, básicamente una ANOVA es una técnica estadística que sirve para examinar las diferencias entre las medias de dos o más poblaciones. Una ANOVA determina o concluye si uno o más variables independientes, también llamados factores, condicionan a otras variables dependientes e incluso si la interacción entre estas variables independientes es significativa. Por ejemplo, se desea saber si existe diferencia en la satisfacción del cliente en función de su edad. Entonces, sabemos a partir de esta pregunta que la variable dependiente es la satisfacción del cliente y la variable independiente es la edad. Por ende, solo habría un factor porque solo hay una variable independiente. Si se quisiera hacer con dos o más factores, la pregunta podría cambiar a que se desea saber si existe diferencia en la satisfacción del cliente en función de su edad y de su género. Entonces, la variable dependiente sigue siendo la satisfacción del cliente, pero ahora las variables independientes serían dos, que serían edad y género, por ende serían dos factores. Pasando un poco a saber qué son las interacciones en una NOA, eh, básicamente, una interacción es la que se da entre dos factores cuando el efecto de uno de ellos sobre la variable dependiente no es el mismo en todos los niveles de otro factor. Entonces, para entender un poco mejor esto, se da el ejemplo de que se quiere saber qué efecto tiene la edad y el nivel educativo en el salario que gana una persona en la actualidad. Entonces, sabemos que hay tres variables: edad, nivel educativo y salario. Las dos primeras son variables independientes y el salario, que es la última, sería una variable dependiente. Entonces, para entender un poco qué son estas interacciones, tendríamos que hacernos la pregunta de si no habría la posibilidad de que a mayor edad de la persona, este tenga mayor nivel educativo y esto pueda influir en el salario. Entonces, básicamente, em, este, esta interacción entre el factor edad y el factor del nivel educativo eh, puede llegar a afectar la variable dependiente que viene siendo el salario. Esa es la interacción. Pasando un poco a los pasos que se deben hacer para poder tener una NOVA. Entonces, el primero básicamente es que la suma de mu, que es la media poblacional de la variable de respuesta, tau sub i, que es el efecto, sí que es el efecto del tratamiento i en la variable de respuesta, más epsilon sub i, que es el error aleatorio de la j décima observación de la variable de respuesta en el tratamiento i, es igual a y sub ij, que es la j décima observación de la variable de respuesta en el tratamiento i. Posterior a esto se debe establecer la prueba de hipótesis. Esta siempre va a ser como que la hipótesis nula es que las medias sean todas iguales y que la hipótesis alterna es que al menos alguna sea diferente a las demás medias. Posterior a esto debemos establecer K, que es el número de tratamientos, R sub I, que es el número de observaciones en el tratamiento I, N mayúscula, que es el número total de observaciones en todo el tratamiento, Y sub I, punto, que es la suma de las observaciones en el tratamiento I, Y punto punto, que es la suma de todas las observaciones del experimento, las que se hicieron en Y sub I, Y sub I barra, que es el promedio de las observaciones en el tratamiento I, y Y sub punto punto barra, que es el promedio de todas las observaciones del experimento, básicamente es la suma que se hicieron en el Y sub I barra. Como se puede ver en las ecuaciones que se presentan al lado derecho de la presentación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora sí podemos hacer nuestra tabla de ANOVA, en la cual posteriormente se va a presentar un ejemplo para entender esto mucho mejor, pero lo que nos dice la tabla es que ya teniendo el F calculado y el F teórico, podemos saber si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Entonces, si el F calculado es mayor al F teórico, sabemos que se rechaza la hipótesis nula. Y si es menor el F calculado al F teórico, pues se acepta la hipótesis nula. También se puede hacer por medio del valor P y con el alfa o el, el nivel de confianza. Entonces, eh, sabemos que si el valor P es menor al alfa, se rechaza la hipótesis nula, pero pues si el valor P es mayor al alfa, se acepta la hipótesis nula. Posteriormente se les va a presentar un ejemplo para que se pueda entender esto mucho mejor.
Les presentamos el ejemplo de ANOVA de un factor en donde una importante cadena de tiendas departamentales desea examinar el efecto del nivel de promoción en tiendas sobre las ventas. La promoción en tienda incluyó 3 niveles, alto, medio y bajo, y el experimento duró 2 meses y luego se midieron las ventas en cada tienda. Entonces, ya teniendo en cuenta esta información, se establece el factor o la variable independiente que viene siendo el tipo de promoción, los niveles de factor que viene, o los tratamientos que son 3, que son las promociones tipo 1, 2 y 3, y después las variables de respuesta o la variable dependiente que viene siendo las ventas. Posterior a esto establecemos el modelo estadístico en donde Y sub IJ es la j-décima observación de las ventas de una promoción tipo I, mu, que es la media poblacional de las ventas de una promoción, tau sub I, que es el efecto de promoción I en las ventas del mismo, y epsilon sub IJ, que es el error aleatorio de la j-décima observación de las ventas de una promoción. Después establecemos la prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula significa o se establece como que las medidas de tipo de promoción 1 es igual a la medida de tipo promoción 2 igual a la medida de tipo promoción 3. Básicamente todas las medidas son iguales. Y la hipótesis alterna significa que al menos alguna de estas medias de alguna de estas tipos de promociones es distinta a las demás. Entonces, tenemos los datos tipo de promoción y las ventas que se registró en cada uno de estos. Establecemos R sub I, que es el número de observaciones de cada tratamiento, pues son 10, como se ven acá, 10 repeticiones de cada tratamiento, N, que es el número total de observaciones o la suma de todos los R sub I. Después establecemos Y punto, que es la suma de cada valor de las observaciones de cada tratamiento, esto para cada tratamiento. Al final Y punto punto, que es la suma de cada Y sub I punto. Después Y punto barra, que es Y punto sobre RI, así para cada tratamiento. Y finalmente Y punto punto barra, que es Y punto punto sobre el número total de observaciones. Después, creamos, ahí sí, teniendo en cuenta los valores anteriores, podemos establecer nuestra tabla de ANOVA, en la que nos podemos guiar básicamente de esta imagen, en el que es simplemente seguir las fórmulas, y entonces establecemos que, digamos, la suma de cuadrados será, bueno, la suma de cuadrados de todos los Y punto sobre el R sub I únicamente del primer tratamiento sobre, digo, menos el Y punto punto al cuadrado sobre el número total de observaciones. Después establecemos la suma de cuadrados del total, que es suma de cuadrados de todas las observaciones de todos los valores menos Y punto punto al cuadrado sobre el número total de observaciones, que es 30. Y posterior a esto el error, que simplemente es el total, la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces, después establecemos los grados de libertad. Acá son 2, puesto que los tratamientos es K-1 y K es igual a 3, porque es el número total de tratamientos. Después es N-1, 30 menos 1, 29. Y el error, los grados de libertad del error, que es simplemente los grados de libertad totales menos los grados de libertad del tratamiento. Después se establecen el cuadrado medio. Para esto simplemente es la suma del cuadrado sobre los grados de libertad para cada uno. Suma de cuadrados del tratamiento sobre grados de libertad del tratamiento. Suma de cuadrados del error sobre grados de libertad del error y igual para el total. Ahora sí, con base en esto, podemos hallar el F calculado, que básicamente será el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Después el F teórico, que se podrá hacer por medio de esta fórmula de Excel de inf.b.cd el nivel de significancia. Normalmente se coloca 0.05 cuando no se establece un nivel específico. Se establece los grados de libertad del tratamiento y después los grados de libertad del error. Y por último el valor P, que se hace por medio de dist.f.cd del F calculado
después de los grados de libertad del tratamiento y después los grados de libertad del error. Y bueno, con base en esto ya podemos hacer nuestra conclusión y teniendo en cuenta que si el F calculado es mayor al F teórico, se rechaza la hipótesis nula, pues efectivamente acá pasa esto. El F calculado es mayor al F teórico, por lo tanto se va a rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. O sea, evidentemente al menos alguna media será distinta. Pero antes de dar la conclusión, podemos hacer el coeficiente de determinación, que es R al cuadrado. Básicamente esto se saca 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. Y esto da 0.5706, lo que significa que el 57,1% de la variación en las ventas se explica por la promoción en tienda, lo que indica un efecto modesto. Y para concluir, podemos concluir de tres diferentes formas. Entonces, con una significancia de 0.05 existe diferencia significativa en la cantidad de ventas de al menos dos tipos de promociones. O con una significancia de 0.05 existe efecto significativo de al menos un tipo de promoción en la cantidad de ventas del mismo. Y también se puede concluir como que las medidas poblacionales de los tres niveles de promoción en tienda en realidad son diferentes. Las magnitudes relativas de las medidas para las tres categorías indican que un mayor nivel de promoción en tienda produce ventas significativamente más elevadas. Continuando con el análisis de varianza no métrico, tenemos el ANOVA no paramétrica. Bueno, el análisis de varianza no métrico examina la diferencia de la tendencia central de más de dos grupos cuando la variable dependiente se mide en una escala ordinal. Uno de estos procedimientos es la prueba de la mediana de K-muestras, pero hay una prueba más poderosa que es el análisis de varianza de un factor de Kruskal-Wallis. Bueno, ¿qué es? La prueba de Kruskal-Wallis es una prueba no paramétrica basada en el rango que puede utilizarse para corroborar si existen diferencias relevantes a nivel estadístico entre dos o más grupos de una variable independiente en una variable dependiente ordinal o continua. ¿Qué determina? Esta determina si las medianas de dos o más grupos son diferentes. De esta forma calcula un estadístico de prueba y lo compara con un punto de corte de la distribución. El estadístico de prueba utilizado se denomina estadístico H y la hipótesis nula siempre será que las medianas de la población son iguales y la hipótesis alternativa que las medianas de la población no son iguales. El test de Kruskal-Wallis se considera la alternativa no paramétrica de la ANOVA unidireccional, que se explicó al inicio del video, y permite la comparación de más de dos grupos independientes. La prueba H se utiliza cuando no se cumple el supuesto de normalidad de la ANOVA, que es cuando los datos provienen de la misma distribución, no necesariamente normal, pero las varianzas son similares, es decir, homogeneidad de varianzas. Esta prueba de Kruskal-Wallis indica si hay una diferencia significativa entre los grupos, pero no va a indicar cuáles son los grupos diferentes. Bueno, ventajas de la prueba. Se puede utilizar con tamaños de muestra más pequeños, puede utilizarse con diversos tipos de datos, necesita menos supuestos sobre la naturaleza de la distribución de la población, no suele verse afectado por valores extremos en los datos como los valores atípicos, tiene un alto nivel de eficiencia a comparación con las pruebas paramétricas clásicas. ¿Cuáles son los pasos para realizar la prueba? Bueno, primero que todo, ordenar los datos de todos los grupos o muestras en orden ascendente. Segundo, asignar rangos a los puntos de datos ordenados. Se asignan los valores empatados el rango medio. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver claramente. En el tercero, sumar los diferentes rangos de cada grupo o muestra. Cuarto, calcular el estadístico H, que es con la siguiente fórmula que aparece ahí abajo en la diapositiva. Bueno, ¿qué significa cada letra de la fórmula? N es el número de elementos en la muestra I, R sub I es la suma de rangos en la muestra sub I y N sub I es el tamaño de muestra en cada grupo. Quinto paso, encontrar el valor crítico de chi cuadrado con K-1 grados de libertad y un nivel de alfa de 0.05. Y sexto, comparar el valor de H del paso 4 con el valor crítico de chi cuadrado del paso 5. ¿Cómo vamos a concluir? Bueno, si el valor crítico de chi cuadrado es menor que el estadístico H, rechaza la hipótesis nula de que las medianas son iguales. Y si el valor de chi cuadrado no es menor que el estadístico H, no hay suficiente evidencia para sugerir que las medianas son desiguales. A continuación veremos el ejemplo de la ANOVA no paramétrico.
Ahora continuamos con el ejemplo del ANOVA no paramétrico y tenemos la prueba de Kruskal-Wallis. El ejemplo es, para comparar la preferencia de marca de unas galletas, se tomaron el número de galletas vendidas y así probar con un nivel de significancia del 0.05 la hipótesis de que la compra de galletas medidas por estas cuatro marcas son iguales. Entonces, acá tenemos las cuatro marcas A, B, C, D y el número de galletas que se han comprado por cada marca. A continuación, como es una prueba basada en el orden de los datos, ordenamos las compras de las galletas de menor a mayor y a la marca A le damos el número 1, a la marca B el número 2, a la marca C el número 3 y a la marca D el número 4. Lo primero que se va a hacer, bueno, es ordenar los datos de menor a mayor y cuando ya estén ordenados se coloca la posición a los datos. La posición la tenemos acá. Como podemos ver, tenemos datos repetidos, entonces las posiciones se promedian. En este caso que tenemos 3 de 14, vamos a promediar el 5, el 6 y el 7 y nos da 6. Entonces estos van a tener la posición número 6 y asimismo con el 15 y con el 16. Bueno, vamos a plantear la hipótesis nula, la cual sería que la mediana de compras de la marca A es igual a la mediana de compras de la marca B, asimismo igual de la mediana con la compra de marcas de la marca C y de la marca D. Y la hipótesis alternativa es que existe por lo menos una mediana de la compra de galletas diferente. Ya teniendo esto, ahora colocamos el total de datos, que sería N, que es 16, acá lo tenemos. Y ahora acá, que es el número de grupos que vamos a comparar, que son 4. Acá está, que se van a comparar, que son 4, las marcas A, B, C, D, que las enumeramos del 1 al 4. R sub I es la suma de rangos de cada grupo, entonces vamos a buscar todos los que tengan el número 1, que es la marca 1, y las vamos a sumar. Acá están 1, 1, 1, 1, las sumamos. Asimismo con el 2, con la 3 y con la última, la marca D. Bueno, ya teniendo esto, calculamos el estadístico de prueba, que es con esta fórmula, que va a ser 12 sobre n factor de n más 1 por la suma de los r al cuadrado sobre el tamaño de muestra de cada grupo. Entonces acá lo tenemos. En este caso todos los grupos tienen un tamaño de 4, por eso la división es sobre 4. Y le restamos el 3 por n más 1. Y aquí podemos tener que el estadístico calculado es 11.27. Y el valor crítico sigue una distribución de chi cuadrado que se calcula con la fórmula de inf.chiquad de cola derecha con una probabilidad de 0.05 y los grados de libertad que sería el tamaño de los grupos menos 1. Como ya vimos en la presentación, nos decía que si el valor crítico de chi cuadrado es menor que el estadístico h, se rechaza la hipótesis nula de que las medianas son iguales, que es el caso. Entonces podemos concluir que existe evidencia estadística de que las medianas de las compras de galletas no son iguales con una significancia del 0.05.